tierra los guarde, los proteja, los sane, los prospere, los cuide en el nombre poderoso de Jesús, transmitiendo desde los auditorios de Abraham CPI para las naciones. Hoy es un día de bendición. Hoy es el día que Dios ha permitido crear para transmitir este mensaje. Hoy este mensaje te va a estremecer, te va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Prepárate para una bendición poderosa de Dios. Prepárate para que durante una hora te olvides de tus demás, de lo que está pasando a tu alrededor, y pongas el celular con un sonido bajo y puedas transmitir, compartir el mensaje a otros, para que tú te concentres solo en la palabra, que no te desconcentre el mensaje que entra, el que te está saludando, la abuelita que llama a preguntar por el perro. Es el tiempo que estés solamente presto a escuchar la palabra de Dios. Quiero que levantes tus manos y le digas al Señor: Padre del cielo, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, te alabamos. Alguien que con sus manos lo alabe y le diga: Señor, te alabamos, eres el Dios todopoderoso. Vuelvo y lo digo: el creador de todo. Mi necesidad es nada ante tu poderío, ante tu majestad. Tú eres todo majestuoso, Señor, y creador de todo. Así que mi necesidad hoy la colocamos en tus manos. Diga conmigo: mi necesidad es colocada en tus manos, porque tengo un Dios tan grande, tan poderoso, que todo lo puede. Señor, descanso en ti, descanso en tu palabra, que mi problema, mi dificultad, mi crisis, mi angustia está en tus manos, Señor. No más tristeza, no más angustia, no más temores, no más dolor. Descanso y dependo de ti, Señor. Te amo. Alguien que empiece a hablar con el Señor, a decirle palabras que te nazcan. Palabras: te amo, te necesito, eres todo para mí. Qué sé yo, lo que nazca de tu corazón. Acércate a Él, acércate a tu Padre. Él es tu Padre. Diga: Padre, te amo. Eres mi Padre y necesito un Padre que me sustente, que me cuide, que me dé todo lo que yo necesito: amor, afecto. Tú eres un Dios que das amor ante todas las cosas, el afecto que yo necesito, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos desde la casa: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Colócate en pie, porque Él nos llamó a conquistar. ¿Dónde están los conquistadores de este tiempo? ¿Dónde está la gente que dice: a pesar de la pandemia, es mi tiempo de conquista? ¡Aleluya! Vamos a cantar: tú me llamaste para conquistar. Me llamaste para conquistar, Para proclamar tu verdad. tu verdad. Desde el principio creíste en mí, para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios. Grande
Dios te llamó a conquistar. No pongas peros en tu boca diciendo es que no contábamos con la pandemia, no contábamos con el COVID, que la crisis, que la cuarentena, que el presidente, que no dejan esto, que aquello. Mira, cuando Dios dijo que íbamos a conquistar, Dios sabía que venía pandemia y todo. Mira, es que cuando las grandes conquistas son en medio de las grandes dificultades. Cuando una persona se levanta verdaderamente, se levanta en medio de la crisis. Así que cuando Dios promete algo, es porque Él sabe que las circunstancias no te lo van a poder impedir. El único que puede impedir lo que Dios ha dicho eres tú mismo. Escúchame lo que te estoy diciendo. El único que puede impedir lo que Dios dijo eres tú mismo. Porque no eres capaz de creer y avanzar y hacer lo que Dios te mandó a hacer. El Dios de lo imposible. Hay cosas que parecen imposibles. Hay gente que ya está orando y que para que se acabe el año. Pero Él se acabe el año si todavía hay unos meses por delante. Hay tiempo. Todavía. Mira, ¿usted qué cree? Que por el hecho que pase de diciembre a enero, entonces el COVID-19 desaparece. No, eso no tiene nada que ver con un cambio de mes o un cambio de año. Tiene que ver con el cambio de tu actitud. Así que Dios es un Dios de lo imposible. Él va a hacer milagros. Él va a cambiar situaciones. Él va a hacer cosas a medida que tú empieces a cambiar de actitud. Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo en un Dios de lo imposible. Mi Dios no es limitado. Mi Dios no es natural. Mi Dios es sobrenatural. Mi Dios es soberano, es eterno, es todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de lo imposible. Confiar
muchos años ya de vida y hay cosas que se les han vuelto imposibles. Siempre se encuentran con obstáculos, con barreras, con murallas, con desiertos. Eso que para ti es imposible, Dios te está diciendo, si es posible conmigo. Escúchame, te está diciendo, si es posible conmigo. Porque mira cómo actúa Dios. Dios te toma de la mano y te va a decir, camina. Que yo camino a medida que tú caminas. Yo avanzo a medida que tú avanzas. El Señor lo que te dice es, no tengas miedo, avanza. Porque lo que parece imposible es posible. Para el pueblo de Israel era imposible que las murallas de Jericó cayeran, y cayeron. Para el ejército de Israel era imposible enfrentar a Goliat, y David, un muchacho de 17 años, lo enfrentó y lo mató. Para el pueblo de Israel era imposible cruzar el Mar Rojo, y el mar se abrió. Para los hermanos de José era imposible que él prosperara en la tierra de Egipto, y terminó no solamente prosperando, sino llegando a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. El problema es que nosotros queremos que las cosas pasen, pero no creemos en el Dios de lo imposible. A veces creemos en el Dios de lo imposible, pero no lo que el Dios de lo imposible puede hacer. Cuando tú creas en lo que el Dios de lo imposible puede hacer, entonces tú te vas a poner en marcha. Tú vas a mirar a tu familia y vas a decir, vamos a levantar nuestras manos, vamos a salir adelante. Si se puede con ese matrimonio, vamos, dígalo, si se puede con esa relación, si se puede con esos hijos. Y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de los pueblos. Si se puede ser sano, El Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible. si se puede salir adelante en medio de la pandemia. El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Vamos, camina, te dice, Él te toma de la mano y te dice, camina, avanza, avanza. Y mientras tú avanzas, yo te sigo. Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Alguno que me está escuchando diría, ¿y por qué mejor no Dios va adelante y yo lo sigo? Ya que Dios va adelante con su palabra, Él ya soltó la palabra. La palabra, esa que tú vienes a escuchar hoy, esa que tú escuchas en cada mensaje, es la que te dice para dónde ir. Entonces tú vas al lado del Señor agarrado de la mano, confiado en Él, no temes, y avanzas, siguiendo la palabra. Esa palabra de bendición, esa palabra de abundancia, esa palabra de sanidad, esa palabra de salvación. Porque lo más importante en la vida del creyente tiene que ser la salvación, el ser salvo. Mi fe se empieza a desarrollar a través de la salvación. Yo no puedo desarrollar una fe en lo económico si yo antes no he desarrollado una fe para ser salvo. Porque hay una diferencia entre la fe y el positivismo. Hay gente positiva.
La gente es positiva porque sí son positivos. Pero la fe es la que viene por el oír la palabra del Señor. Eso dice el libro de Romanos. Esa que cada vez que tú enciendes tu celular, tu computador, tu televisor y lo sintonizas y empiezas a escuchar esta palabra poderosa cada jueves a las 7 de la noche, cada domingo a las 10 de la mañana, esa palabra de fe, es la que esa palabra de fe te llena de fe. Perdone las repeticiones, pero vale la pena. Diga conmigo, esa palabra me llena de fe. Es que la fe es en medio de la crisis. Es que la fe es en momentos de desierto, de dificultad, de prueba, de escasez, de enfermedad. Es ahí donde tengo que poner mi fe a prueba. Y no puede haber fe si no hay una palabra. Porque hay gente que a estas alturas, con tanta palabra que le hemos lanzado, nos escuchan, nos sintonizan, pero siguen atemorizados por el COVID, porque ellos escuchan más las noticias, ellos escuchan más que el índice de letalidad, es decir, cuántas personas mueren de las que están infectadas por COVID, y ellos se asustan porque escuchan más eso que la palabra de Dios, que trae bendición. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Tenemos que empezar a caminar en fe. Yo quiero que hagas un ejercicio ahí donde estás en tu casa y agarras como si estuvieras agarrando ya a Dios, porque Él está ahí. Agárralo. Tú tienes una directriz que es la palabra. Jesús dijo: yo soy la palabra. Así que cuando estás siguiendo la palabra, estás siguiendo a Jesús. Jesús dijo: yo soy el verbo es la palabra. Eso dice el Evangelio de Juan. Entonces yo agarro a Jesús y yo no temo, yo tengo una relación contigo, yo no temo, yo te amo, y si me caigo tú me levantas. Pero empiezo a caminar y Él me sigue, porque Dios te bendice en lo que hago, no en lo que no hago. Que esta frase que vengo diciendo desde el año pasado no se te olvide, anótala. Dios me bendice en lo que hago, no en lo que hago. Perdón, no en lo que no hago. Porque hay gente que espera una bendición sin hacer nada. Hoy lo vas a ver a través de ese mensaje. El mensaje de hoy lo he titulado La oración eficaz. Alguien que diga la oración eficaz. La oración eficaz. Siempre la gente ha querido aprender a orar. Hermanos, los discípulos quisieron aprender a orar y le preguntaron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Yo quiero hoy tomar esa palabra que está ahí en un texto en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13, y enseñarles a orar a ustedes. Porque hay gente que cree que orar es hablar como loro. Hay gente que cree que orar es, mejor dicho, sentarse 2 horas y dele bla, 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 bla y bla con Dios. Y hoy te vas a dar cuenta que tal vez tú con Dios ni siquiera dices una palabra, pero como tú sabes que es orar, la oración se vuelve eficaz. Diga conmigo: la oración eficaz. Y esta palabra va dirigida para aquellas personas que tal vez tienen un problema desde hace muchos años y han orado. Siempre han orado por lo mismo. Siempre están ahí: Señor, mira esto, aquello. No importa el índole, no importa si es económico, no importa si es familiar, si es emocional, si es alguna enfermedad, si es por un familiar o por ti. Eso no importa. Lo importante es que has tenido un problema y ese problema tú has orado, pero tú dices: Señor, ¿por qué no me has contestado? A mí me gustaría saber si de pronto me puedes responder ahí por la red social. ¿Cuántos? Yo no estoy diciendo que me digan que no te ha respondido Dios, sino que me digan cuántos de ustedes tal vez han tenido algo que han venido orando, pero Dios no se los ha contestado. Si Dios no se los ha contestado, hoy usted va a entender por qué. Repita nuevamente: la oración eficaz. Vamos, dilo, la oración eficaz. Leamos el texto. Aconteció que estaba Jesús, ¿cómo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a qué. Enséñanos a qué. A orar. A orar. Yo me pregunto, y si el discípulo estaba ahí, usted lee otros pasajes y se da cuenta que los discípulos, Jesús no los dejaba estar ahí mismo, sino los dejaba estar cercanos. ¿Por qué los discípulos que estaban cercanos, cuando Jesús termina de orar, le dice, enséñame a orar? Si yo lo tengo ahí cerca y la oración es tal como muchas veces la gente lo presenta, yo me puedo dar cuenta que hace Jesús. Yo me hubiera dado cuenta, Jesús primero se arrodilla. Escúchame esto. ¿Sí? Porque ese discípulo que le preguntó, o esos discípulos siempre estaban cerca. Dice que siempre Jesús iba a orar con varios. Y los dejaba ahí y él se iba. Entonces yo me puedo poner a ver aquí a Jesús. Pero mira, Jesús primero se arrodilla. Después levanta las manos. Ah, mira, ahí como que empezó a decir algo. ¿Sí? Porque muy diferente es que le diga, Jesús, dime qué dices tú en la oración. Me lo está diciendo, enséñame. Como si no supieran nada. ¿Sí? Y yo estoy viendo, bueno, Jesús hace esto, hace aquello. Lo hace todos los días. Porque la Biblia dice que Jesús todos los días iba a orar. ¿Sí? Vamos hoy a entender cuál es esa oración eficaz. Entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. Alguien desde su casa puede decir, Señor, enséñanos a orar. Hoy quiero saber si hay personas ahí detrás de esa pantalla que quieren aprender a orar. Si usted quiere aprender a orar, es tiempo que te quedes por unos minutos más, sin perderte un detalle, porque hoy Dios te va a hablar. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás ¿dónde? Diga conmigo, Padre nuestro. Padre nuestro. Fue la primera palabra. Yo voy a ir desmenuzando. Diga conmigo, Padre nuestro. Padre nuestro. Lo que está diciéndole es, si usted al que le va a orar no es su papá, pues la oración no va a ser eficaz. Diga conmigo, primero tiene que ser mi papá. Primero tiene que ser mi Alguien que diga, primero tiene que ser mi papá. Primero tiene que ser mi papá. Algunos me dirán, pastor, pero todos somos hijos de Dios. No, esa es la falsedad más grande del mundo. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Algunos dirán, el delincuente no es. No. La Biblia nos muestra claramente que no nacemos siendo hijos de Dios. Ninguno que nace, ay, es que mira mi bebé. Yo tengo un hijo, tiene 4 meses. Yo no puedo decir que Maximiliano es hijo de Dios, porque la palabra dice que es criatura de Dios, y que solamente cuando él crezca y con su capacidad de decisión, diga conmigo, de decisión, tome la decisión, perdone que repita el término, tome la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento pasa de ser criatura a ser hijo. No, pero si los papás son pastores, eso no tiene nada que ver, es criatura de Dios. Entonces, lo primero que vemos en enséñanos a orar es que nos está diciendo, es que usted se va a relacionar con un padre. Diga conmigo, con un padre. A veces no tenemos una buena imagen de papá. A veces ni siquiera sabemos qué es un papá. ¿Por qué? Porque algunos son papá de nombre, pero nunca tuvieron un papá. Entonces no saben cómo hacer, piensan que es así o así. Entonces ahí es donde viene lo difícil. A veces tenemos un papá natural en la tierra que de pronto fue buen padre en ciertas cosas, en otras no. Entonces ahí tenemos que aprender a quién es nuestro padre. Diga conmigo, ¿quién es nuestro padre? Usted va a buscar a Dios como su papá. Diga conmigo, como su papá. Pero su papá, Dios, es por encima de su papá terrenal. Mientras su papá terrenal tuvo 1000 errores, y usted como papá, usted que es papá, usted que es madre, ha tenido 1000 errores, él no. Él es un padre perfecto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como papá va a querer lo mejor para nosotros. Diga conmigo, como padre. Entonces ya dijimos que necesito ser hijo. No todos somos hijos.
Yo un día acepté ser hijo. Escúchame este término. Escúchame bien. Un día yo acepté ser hijo. Alguno dirá, pero así no es en la tierra. Nadie acepta ser hijo, no, nacen y son hijos. Sí, pero en el mundo espiritual es así. Dios tiene hijos que nacen siendo hijos, se llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo que nace siendo hijo de Dios, los hijos de Abraham. La descendencia de Abraham nacen siendo hijos de Dios. Pero hay otro grupo de hijos, los hijos adoptados. Diga conmigo, adoptivos. Pastor, pero yo no quiero ser adoptivo. Mira, para usted no ser hijo adoptivo, usted tiene que ser hijo natural. Y los hijos naturales de Dios son judíos. Usted tal vez está judío, pero judío no es. El judío es judío y el judío es hijo del Señor. Entonces yo acepto ser hijo y me acerco a Él. Y le digo, yo quiero que usted sea mi Señor y mi Salvador. Diga conmigo, mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Y en ese momento paso de ser criatura a ser hijo. Diga conmigo, de criatura a hijo. Esto no es una cuestión mecánica. Pastor, ya no tengo que acercarme al Señor y voy a decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, te acepto como Señor y Salvador, y perdona mis pecados. Amén. No es algo mecánico. Es algo que si usted es consciente de lo que está haciendo, en ese momento usted empieza a ser hijo. Porque a Dios tú no lo puedes engañar. Dios es Dios. Diga conmigo, mi Padre. Mi Padre. Mándale un besito a papá, a ver, allá, de tu casa, el Señor, mi papi. Pero cuando oréis, ¿cómo dice el texto? ¿Padre qué? ¿Padre qué? Lo mismo que mi papá. Siempre he dicho, no es lo mismo decir papá que mi papá. ¿Aló? Diga conmigo, mi padre. Mi papá. No es lo mismo decir pastor, mi pastor. No es lo mismo decir mamá, mi mamá. Hay una pertenencia, alguien que diga pertenencia. Y hay gente que dice, órale a tu Dios. Esa persona no tiene pertenencia. Tiene que ser mi papá. Ojo, ¿cómo se llama el título del mensaje? Oración eficaz. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Enséñanos a qué. Ahora. ¿Sí? Esto no es un acto como lo que de pronto aprendimos en la clase de catecismo. Repita, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo recuerdo que eso lo oraba yo tan rápido que uno a veces se saltaba pedazos y no sabía si se lo saltaba. No, es entender. La oración eficaz es entender lo que yo soy. Diga conmigo lo que yo soy. Mi Padre. Y si Él es mi Padre, yo me puedo acercar a Él. Y si Él es mi Padre, yo puedo sentir su presencia. Y si Él es mi Padre, Él me va a ayudar. Pero hay gente que no entiende eso y por eso es que no recibe su oración. Hay gente que está orando, pero no sabe que le está orando a su Padre. A su Padre. A un Padre bueno, a un Padre bondadoso, a Dios. A un Padre que envió a Jesucristo, a su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su especie, porque están los judíos que son hijos, estamos nosotros que somos los adoptivos, pero hay uno que es único en su especie. Ese sí es tal como Dios, Jesucristo. Y él que tenía un solo hijo de esa especie, de esa magnitud, dijo, bueno, yo voy a entregarlo porque los amo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mandó Jesús a la tierra a ser como un ser humano. Usted no solamente mire la muerte de Jesús, mire que el solo hecho de venir a la tierra como hombre, ya eso es mucho amor. Mucho amor.
Yo he dicho siempre algo. Digamos que usted es el Dios de las hormigas. Y usted quiere salvar a las hormigas. Entonces va a tomar a su hijo y lo va a convertir en hormiga. Cuando el hijo esté convertido en hormiga, corre un peligro. Lo pueden, ay, perdón. O le echan veneno. ¿Cierto? Es la misma comparación con Dios. Dios es Dios, toma a su hijo, a Dios, y lo vuelve hombre. Por eso Satanás lo quiso matar antes, porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, no antes. Diga conmigo, mi Padre. Lo segundo que viene es Padre nuestro, santificado sea. Repítalo desde su casa. Santificado sea. Ojo, santificado no está diciendo santificado sea Dios, sino el nombre de Dios. Ojo que la frase dice que el que va a ser santificado es el nombre de Dios, no Dios. ¿Cómo así? Ya Dios es santificado. Ojo, ya Dios es santo. Santificado viene de santo. Ya Dios es santo. Pero ahora el que tiene que quedar bien es el nombre. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La mayoría de gente no hace quedar bien el nombre de Dios. El nombre de Dios no queda bien con lo que tú hablas, sino con lo que tú haces. Ojo a eso. Te voy a poner la comparación. Digamos que el presidente manda a su hijo con una carta diciendo: este que lleva la carta, el portador de la carta, es mi hijo. Favor recibirlo para que haga los exámenes correspondientes, a ver si pasa la prueba y es admitido en el cargo. Imagínate esa carta. Firma presidente de la República. ¿Cierto que eso lleva un peso? Entonces lo que está diciendo es: yo voy en nombre, como soy hijo, voy en nombre. Diga conmigo, como soy hijo, voy en nombre de... Mira, la gente no, Padre nuestro que estás en los cielos, espérate. Padre nuestro, pero no es tu padre. O no lo sientes como tu padre. O más que eso, no te sientes como hijo. No te sientes como hijo. Yo soy insignificante. Mira, cuando dices yo soy pobre, no te sientes hijo. Porque puedes ser pobre en ese momento, pero Dios no es pobre. Ay, es que yo soy miserable. Tú puedes sentirte miserable, pero no eres miserable porque tu Dios no es miserable. ¿Aló? Entonces tienes que sentirte hijo y santificar el nombre. ¿Cómo? Actuando en fe. De pronto estás en pobreza, pero actúas en fe. Porque voy en nombre de mi Padre. Y el nombre de mi Padre abre puertas. No te equivoques con lo que voy a decir. Cuando tú vas a buscar un empleo, en ninguna parte de la hoja de vida te preguntan: ¿eres cristiano o no eres cristiano? Pastor, pero estás diciendo que voy en el nombre. Espérate. Si vas en el nombre del Señor, cuando vayas a la entrevista, se tiene que notar. ¿Cómo, pastor? Aleluya, gloria a Dios. No. Se tiene que notar porque tiene que haber una actitud diferente, un espíritu diferente. Tiene que haber alguien con fe, capaz de hacer lo que otros no hacen. Porque ese Dios, basta ya de lo que nos ha vendido la religión. ¿Nos ha vendido qué? Nos ha vendido un vestuario, una forma de hablar religiosa, una forma de vivir en santidad, pero no es santidad. Vivir en el Señor y en el nombre del Señor es que tú lo hagas quedar bien. Mira a Daniel. Daniel dice que fue hallado uno de los más inteligentes cuando le hicieron los exámenes. Y dice que fue contratado entre los puestos más altos del imperio de Babilonia.
Y después seguía trabajando también, que dijeron, no, es que no hay ninguno como Daniel, vamos a colocarlo por encima. En la Biblia está José, que fue el segundo al mando del imperio egipcio. Está Daniel, que fue el segundo al mando del imperio babilónico. Está el mismo Daniel, que cambiaron de imperio y siguió siendo el segundo. Escúchame, porque hay gente que dice, pero es que cuando, mira, pueden cambiar las circunstancias, que si tú santificas el nombre del Señor, tú seguirás siendo el mejor. ¿Alguien me está entendiendo? Santificado, que el nombre del Señor quede bien. Venga tu reino. Entonces, soy hijo de Dios, voy en el nombre del Señor y le pido a Dios que venga su reino. Diga conmigo, venga tu reino. Eso allá, cuando íbamos por esa parte, íbamos con una locomotora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Espérate, párale un poquito. Jesús empezó a predicar, pero antes de Jesús empezó a predicar otro llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empezó a predicar igualito, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así, pastor? El problema es que los religiosos cambiaron la palabra arrepentimiento. Yo lo vuelvo a hacer. Es como decir al borracho no tome, te dice 3 veces, no lo vuelves a hacer y lo vuelve a hacer. Porque es que la palabra arrepentimiento está mal enseñada. Cuando Jesús habló de esa palabra, Él no hablaba español. Así que la palabra que dijo fue en el idioma del griego. Jesús hablaba hebreo y hablaba griego. Todos los evangelios fueron escritos en griego. Y Jesús no dijo arrepentidos, Jesús dijo metaneo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, metaneo. ¿Qué es metaneo en griego? Una palabra que significa cambiar la manera de pensar. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, tú actúas diferente. Es que yo antes, pastor, pensé que era miserable, pero cuando Jesús es mi Padre, cambié mi manera de pensar porque ahora soy hijo. Y no puedo ser miserable. Tal vez la gente piense que soy miserable. Tal vez él miro como miserable. Pero eso tiene que cambiar. ¿Aló? Alguien que diga, venga tu reino. Venir su reino es que cuando Jesús llegó a mi vida, mira, ya vamos por, ojo, primero el Padre, relación con el Padre, ahora que Jesús venga. Jesús viene a mi vida para que yo cambie mi manera de pensar. La religión ha creado, mira, directrices, parámetros de cosas que no son. Y la gente dice, no, yo evangélico no quiero ser. Yo cristiano no quiero ser. ¿Quién? Perdón la palabra, ¿quién carajo quiere ser eso? Si eso es una religiosidad. ¿Por qué no enseñamos el evangelio? Jesús quería una relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, para cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar. ¿Sabes? El reino ha venido. Ya pienso diferente, ahora tú vas a empezar a pensar diferente. ¿Qué sigue diciendo el texto? Venga tu reino. Escúchame, hágase ¿qué? Tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Lo repetíamos como loro. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Ay, papá. Es decir, que si yo me acerco al Padre, yo tengo que dejar el nombre del Señor en alto. Pero según la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Hay tantas cosas que tú has pedido que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. Ay, Señor, ese hombre, ¿cuándo se va a casar conmigo, Señor? Llevo 20 años orando para que se case conmigo. Señor, ¿cuándo va a dejar de venir un solo día a la semana? Yo lo quiero aquí todos los días casado conmigo. Y resulta que
petición no es contestada porque el hombre está casado y viene una sola vez a la semana porque tú eres la otra. Entonces por eso estamos hablando, hágase tu qué. ¿Tu qué? Tu voluntad. Yo tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo estar orando, Señor, que el torcido me salga bien. Cuídame en este torcido que voy a hacer, líbrame de todo mal. Amén. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que conocer a tu padre. Escúchame. Generalmente la gente conoce a su papá. La gente dice, bueno, llegó así, ni me le acerco, mejor no le pido, voy a esperar que esté así. ¿Tú sabes cuándo acercarte? Porque conoces la voz, como es tu papá. ¿Sabes? Tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios, que es tu Padre. Y eso no se adquiere. Escúchame, viendo La Rosa de Guadalupe. Eso no se adquiere viendo el noticiero. Tú ves el noticiero para estar informado, tú ves La Rosa de Guadalupe para pasar un rato agradable. Pero si quieres conocer la voluntad de Dios, te toca pasar un tiempo con Dios. Diga conmigo, con Dios. Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, pastor, pero llevo 20 años intentando sacar el negocito adelante. Y la voluntad de Dios no es el negocito, sino un negocio de otra cosa. Usted tratando de vender balines y Dios diciendo, no vas a vender balines, vas a vender lápices. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Entonces mira todo lo que encierra, lo que Jesús estaba enseñándoles para orar. Eso no es un asunto de bla, 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 bla. Repítalo 20 veces. Es un asunto. Él es mi Padre. Yo me siento hijo. Voy en santificarlo, significa voy en representación de mi Padre. ¿Aló? Voy en representación de mi Padre. Tengo que hacerlo quedar bien. Porque el reino de los cielos ha venido. Yo he cambiado mi manera de pensar. Antes pensaba que el pecado era lo mejor. Y hoy entiendo que el pecado es muerte. Como dice la Escritura. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cambié la manera de pensar. Ya me di cuenta que el pecado no es lo mejor. De pronto el pecado es rico, agradable, pero cuando tú empiezas a pensar en lo que Dios te está ofreciendo, Él es tu Padre, tú cambias. No como las iglesias religiosas. En las iglesias religiosas tú entras y te dicen, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no te puedes vestir así. Es que tú cambias cuando te acercas a tu Padre, a Dios. En las iglesias religiosas tú entras y entonces para agradar, porque tú quieres acercarte a Dios y para agradar a Dios, entonces empiezas a hacer todo lo que le dice, pero te sientes mal, te sientes incómodo. Te sientes incómodo. De pronto te acostumbras. El hecho no es que te sientas incómodo, el hecho es que te acerques a Dios. Y cuando te acercas a Dios, Él te hace un metaneo. La gente le dice a uno en la calle, te lavaron el cerebro. Pues, en pocas palabras, sí. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos lavó con su sangre. Al que nos lavó, pero no el cerebro, todo de nuestros pecados. Y dice, y nos hizo reyes, ay papá, y sacerdotes para Dios su Padre. Escúchame, yo fui lavado con la sangre de Cristo. ¿Cuándo? Cuando le dije, Señor, aquí estoy, quiero que seas mi Señor y Salvador, quiero ser tu hijo, quiero obedecerte. No en normas de hombres, sino conociéndote a ti, aprendiendo de ti, acercándome a ti. Mira lo que sigue en el Padre Nuestro. Esta parte es la que más te gusta. El pan nuestro de cada día. Diga conmigo, eso es lo que más me gusta.
Diga conmigo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan nuestro? La comida, el pago del celular, el pago del internet, la ropa, los zapatos, el arriendo, las cuotas. ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Diga conmigo, el pan nuestro de cada día. ¿Sabes? Muchos se acercan a este paso. Voy a orar un rato y se sientan. Señor, recuerda que debo tanto. Acuérdate que necesito esto y aquello. ¿A quién se lo estás pidiendo? ¿A quién se lo estás pidiendo? Si lo primero que era Padre nuestro. ¿Padre qué? Padre nuestro. Un buen padre sabe lo que necesitan sus hijos. ¿Aló? Padre nuestro. Entonces algo está pasando. Cuando llegamos al pan nuestro, ¿por qué mi oración no es eficaz? ¿Será que no lo santifico? Claro, porque yo voy en el nombre del Señor. Y la gente va a dar lástima de parte de Dios. Ay, mire, contráteme que yo soy cristiano. ¿Qué le importa al dueño de la empresa que tú eres cristiano? Que te contraten por lo que sabes hacer y por lo que vas a hacer bien, por la actitud buena y positiva que llevas. ¿Aló? Así igualito tu oración. ¡Ay, Señor, sáname! ¡Voy a morir de COVID! ¡Ay! Imagínate eso. Te estás acercando a tu padre sabe. Viejo, me dio COVID. ¿Cómo así que viejo? Si tú a tu padre le dices viejo, le puedes decir adiós viejo. Si tú a tu padre, ahí entra el religioso, ¡qué falta de respeto! ¡Es tu padre! ¿Aló? Oye, hay gente que le tiene hasta sobrenombre al papá. Yo recuerdo que cuando pequeño yo no le decía papá, sino neno. No sé por qué. Ni idea. Se lo pega con nada. Era mi papá. ¿Aló? Pero ¿sabe que a un padre siempre va a sonar más bonito que le digan a uno, mi papá? Mi papá. Diga conmigo, perdona nuestros pecados. Oye, es necesario que Dios perdone nuestros pecados, pero eso no es tan difícil. ¿Quién dijo que Dios no perdona pecados? Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden o nos han hecho algo. La parte difícil no es que Dios te perdone el pecado, la parte difícil es que tú perdones lo que te hicieron. Entonces, ¿por qué mi oración no es eficaz? No porque tú no sabes orar y repetir, y la gente repite y la gente habla, y Señor, yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana y paso tiempo contigo. Pero es que ahí dice que tú tienes que perdonar al otro. Sí, al otro, a ese que se acuesta contigo, ahí en la misma cama, que son marido y mujer. Y no lo puedes ver. Dice, perdona nuestros pecados, perdona a ese que te ofendió. Ay, papá. Pero es que me ofendió, él tiene que venir de rodillas. Y eso hay que pensarlo. No, es que el Señor dijo, si alguien te ofende, perdónalo. Y a un discípulo le dio por preguntar lo que no debía preguntar. ¿Cuántas veces, Señor? El Señor le dijo siempre. 70 veces 7, que significa lo mismo siempre. Cuantas veces sea necesario, perdónalo. Hay gente que vive resentido. Escúchame. El principal motivo por el cual nuestra oración no es eficaz no es porque usted no se levanta a las 3 de la mañana y dura 2 horas orando. El principal motivo por el cual su oración no es eficaz es porque usted no es capaz de perdonar a los que los han ofendido. Usted guarda resentimiento, odio, rencor, rabia.
¿Cómo lo sabe usted? Recuerda que la semana pasada hablamos de los mandamientos. Y que los 10 mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo amar al prójimo como a mí mismo. Pero entonces usted le da rabia que el prójimo compró carro. Le da rabia que la mujer del prójimo está más bonita, porque ella sí tuvo para la cirugía. Entonces usted le da rabia y empieza a codiciar a la mujer del prójimo. Usted tiene que perdonar, diga amigo, perdonar. Y el primero que tiene que perdonar es a usted mismo. Porque muchos de ustedes no se perdonan por lo que son. Hay mucha gente que se da golpe de pecho. Es que yo. Tú tienes que perdonarte a ti mismo. Porque tal vez le pareces estúpido, le pareces bobo a la otra persona, pero Dios te hizo así y Dios es tu Padre. Así que tienes que perdonarte tú mismo, porque a veces no solo la gente te da duro, sino tú también. Perdónanos, así como yo también perdono al que. Fíjate que la palabra que pusieron fue en la Biblia al que debe. El que me debe es una disculpa. Ese es el perdón. Es que Él es el que me debe, porque Él fue el que me hizo. Mira, puedes levantarte todos los días a las 12 de la noche, orar hasta las 4 de la mañana, pasar de vigilia, ayunar. Pero no hay nada mejor que cuando la rasquiñita, ¿sí? Eso no, en palabras de nosotros, la rasquiñita, que mira, una rasquiñita. Y cuando algo malo le pasa a otro, oye, que le dio COVID, es castigo de Dios. Te da un fresquito. Oye, tienes que perdonar. Tu corazón no ha perdonado. Es un corazón lleno de odio, de rencor. Y después, Señor, ¿qué pasa? Es que yo no he perdonado tus pecados. ¿Cómo así? Y yo voy para la iglesia. Es que yo perdono. ¿Y cómo pudiste perdonar a aquel desgraciado? Porque aquel desgraciado sí perdonó a todo el mundo. Aquel desgraciado perdonó a todos, pero tú no eres capaz de. ¿Tú qué te crees mejor? No es capaz de perdonar a nadie. Ni al marido que tiene. Diga conmigo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira esa frase: Señor, hay que pedirle al Señor que no nos meta en tentación. ¿Por qué? Porque esto es carne. Diga conmigo, es carne. Y es mejor no nos meta en tentación. Hay pastores que conseguí un trabajo. Yo soy la que voy a promocionar los licores. ¿Sí? Voy a ir de cantina en cantina promocionando este nuevo licor. Oye, si tú eres alcohólica o fuiste alcohólica, a ti te pasan el vino de consagrar y ya está. No te metas allá en tentación. Ay, entonces yo voy a orar, no me metas en tentación, me voy. El Señor dice: no te metas en tentación, entonces hagas mi voluntad. Diga conmigo: mi voluntad. Diga conmigo: mi voluntad. Por eso es que esa persona que a veces anda contigo no es la persona correcta, porque siempre te aleja de Dios. Y Dios quiere que hagas la voluntad de Dios, no la voluntad de esa persona. Amén. Alguien que diga: los libres de todo mal. Y le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Imagínate, uno a las 12 de la noche, taca, 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 taca. Amigo, préstame 3 panes. Imagínate en la antigüedad cuando uno ponía tranca en la puerta, la botella.
Una cosa ahora, un candadito, o tú trancas, botella, no sé qué, una escoba así. Ahí te demorabas 20 minutos. Y al día siguiente 20 minutos quitando la tranca. Y te diga el amigo, dice, amigo mío, he venido, porque porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dijo, no me molestes. ¿Cómo hubieras contestado tú lo mismo, verdad? Desgraciado, son las 12 de la noche. Estoy con mi mujer, con mis hijos, ya la tranca está puesta. La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dártelos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Diga conmigo, importuno. Diga conmigo, por su importunidad. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Le dijeron, enséñame a orar. Ya te dio, eres hijo, ¿sí? Eres tu padre, tienes que santificar el nombre porque yo voy en el nombre del Señor, tengo que dejarlo bien, tengo que perdonar a los demás y todo lo que estudiamos. Pero ahora te está diciendo, hey, tú tienes que ser como esa persona, ¿sí? Que aunque te están diciendo no, tú tienes que ir por un sí. ¿Aló? ¿Aló? Mira lo que me están mirando, eso que le dicen no. ¡Ay! Cuando tenías 15 años te dijeron que no y ya te quedaste para vestir santos. Mira, mujer, no hay nada mejor que desvestir un santo. No pregúntenle a las casadas. Un santo de Dios, santificado con la sangre de Cristo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Mira lo que dijo Jesús: pidan y se les da. Hay gente que no pide. Diga conmigo, pedid y se os dará. Oye, hay gente que tiene que insistir. Aló, hay que pedir, hay que insistir, porque es que la gente se da por vencida al primer no. Aló, miren lo que sigue: buscad y qué. Si yo busco, encuentro, ¿verdad? Hallo. Continuemos. Llamad y se los abrirá. ¿Sí? Es decir, si yo no toco, yo no llamo, ¿cómo me van a abrir? Hay gente que se queda en la oración. Te lo voy a mostrar en esta forma. Ya vamos terminando. Está frente a la puerta. La puerta puede ser bendición, puede ser trabajo, puede ser amor. Ponle el nombre de la puerta tuya y te quedas en la puerta. Señor, ábreme esa puerta. Pero el Señor dice: toca. ¿Aló? Entonces te abren. Entonces tú vas representando a quién, el Hijo de Dios. Entonces no vas a llegar: hola, tú me gustas. ¿Aló? Mira lo que el Señor te está diciendo. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abre. Tres cosas que la gente de Dios no hace. La gente ora. La gente se queda: Señor, dame el pan de cada día. ¿Tú qué crees que el pan de cada día de dónde viene? De lo que tú pidas, de lo que tú busques y de lo que tú llames. ¿Aló? ¿Aló? Allá desde tu casa, a ver, lo quiero escuchar desde acá. ¿Ah? Busca para hallar, llama para que se abran y pide para que recibas. Pero la gente no, achantada, esperando que pase la cuarentena, pastor. Aquí, aquí orando, Señor, orando, llevo años orando. Padre, llevo 5 meses orando y nada que llegue la bendición. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. No estoy esperando que me llame. Ahí no dice que espere que te llame, ahí se llama. ¿Aló?
Levántate y deja de estar. Estoy esperando. Estoy esperando que me llamen a una bendición. Oración eficaz. Por eso es que hay muchos que solamente hacen esto. 3 horas después. Amén. Ay Dios, los zapatos, 2 años con los zapatos rotos. ¿Aló? Enséñanos a orar. Ya te enseñó Jesús a orar a través de esta escritura. No solamente es relacionarse con Dios, es que cuando tú te relacionas con Dios, tú tienes todo para ir como representante de Dios a triunfar en esta vida. Para llamar. ¿Y qué tú tienes que contratar en mí? Tú eres la persona que yo necesito. Es que lo que yo vendo es mejor que lo que vende el otro. Porque el que llama, se le abre, el que busca halla, y todo aquel que pide, recibe. Basta ya de estar quejándote. Deja tanto de lloriqueo y de tanto esperar. Esperando en el Señor es la mentira más grande del mundo. ¿Cuál es esperando en el Señor? El que espera en el Señor avanza. Cuando Dios dijo espera en mí, está diciendo vaya y conquiste, que mientras tú vas, yo voy. Amén. Aquí esperando que se acabe la cuarentena. Ese mercado que da, el alcalde no alcanza. Imagínate. Traté de alcanzarlo, pero eso lo dio en abril y ya estamos en julio. Aquí mamando cable. Este es el tiempo de tu bendición. Este es el tiempo que te des cuenta cuál es la oración eficaz. Colócate en pie, levanta tu mano y diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Jesús, perdona mis pecados. Y perdóname el pecado de quedarme esperando sin hacer nada. Hoy entiendo que orar es relacionarme con Dios. Y cuando yo me relaciono con Dios, yo voy y toco para que me abran. Yo llamo para que me contesten. Yo busco para encontrar. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido una palabra extraordinaria. Yo quiero que usted tenga fe. La Biblia dice que el que pide es el que le da. Estamos remodelando, no, ampliando la iglesia. Remodelar es una cosa. Remodelar es poner algo más bonito. Es ampliar la iglesia. Por las cuestiones del COVID, que las autoridades, ahorita que vamos a reabrir, nos van a pedir que el distanciamiento. Entonces necesitamos un templo más grande. Por lo tanto, estamos ampliando a las propiedades que ya teníamos, ¿sí? Por eso les pido a ustedes colaboración, ¿sí? Si usted no tiene dinero, usted tal vez tenga un bulto de cemento sin usar en su casa, llámenos. Tal vez tenga varillas de media o de 3/8. Tal vez tengas tejas de Terní número 8. Tal vez tengas arena, concreto, qué sé yo. Diga, no, pastor, aquí tengo una volqueta de arena. Todo lo que se necesite para construcción, siémbrelo para la casa del Señor. Con gusto vamos y lo traemos, o usted lo envía y aquí pagamos el transporte. O usted siembra dinero, trae sus diezmos o sus ofrendas. Comuníquese con nosotros y le damos la cuenta a la cual usted puede enviar su colaboración. Haga parte de esta gran obra. ¿Para qué? Para que pronto estemos juntos en este lugar, ¿sí? Cumpliendo los protocolos, sin estar atemorizados. Cumplimos los protocolos por la ley, mas no por temor como muchos. Pueden mandar el dinero por efecto, por Supergiros, por Bancolombia, como usted mejor lo crea, o venir a la iglesia directamente y traer el dinero de su siembra. Dios los guarde, Dios los bendiga. Recuerda, una oración eficaz, que el Señor los siga bendiciendo. Hasta la próxima.